Densidad de un material. El término densidad lineal se usa con mayor frecuencia cuando se describen las características de objetos unidimensionales, aunque la densidad lineal también se puede usar para describir la densidad de una cantidad tridimensional a lo largo de una dimensión particular. Así como la densidad se usa con mayor frecuencia para referirse a la densidad de masa, el término densidad lineal también se refiere a menudo a la densidad de masa lineal. Densidad es la relación entre masa y longitud lineal. Como, concepto clave tenemos uno que es llamado frecuencia, que pudimos emplearlo en un instrumento de mi compañero previamente. Pero antes de ello yo quiero dar una pequeña definición sobre lo que es. Como sabemos, la frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, ya que es una distancia entre los dos picos. De tal manera que la frecuencia es igual a la velocidad de desplazamiento de la onda dividida por la longitud de onda. Pero, ¿y cómo se mide? La frecuencia es el número de veces que se completa un ciclo de oscilación y se mide en hercios, Hz. Y como tercera tenemos cómo se determina la frecuencia. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabilizan un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal. Y luego están las repeticiones, se divide por el tiempo transcurrido. Esto como otro concepto relacionado con el tema de la música y de la física, tenemos a ¿qué es una longitud de onda? Como pequeño concepto tenemos que es la distancia entre dos creces consecutivas de una onda, en particular también de una onda electromagnética. Y aquí nos surge otra pregunta que dice, ¿cómo se determina aquella longitud de onda? Si quieres calcular la longitud de la onda, entonces lo único que tienes que hacer es reemplazar la velocidad y la frecuencia de la onda en la ecuación. Dividiendo la velocidad por la frecuencia obtendrás una longitud de onda. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Qué es la longitud de onda de un sonido? O la distancia recorrida por la onda durante un periodo. Este sería un concepto clave. Anteriormente yo mencioné sobre la longitud de onda, pero ahora en específico yo me quiero referir a lo que es la onda. Para saber qué es una onda, en el ámbito de la física, obviamente, y también en relación con la música, se utiliza la palabra onda para definir la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Y se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Y para ello yo traigo un pequeño ejemplo, ya que las olas, que son perturbaciones que se propagan por el agua, o también las ondas de radio, microondas, ondas infrarrojas y luz visible como la luz ultravioleta y el rayo X, conforman la radiación electromagnética. En este caso la propagación es posible sin un medio o a través del vacío. Y como tipos de onda tenemos las ondas mecánicas, electromagnéticas, ionizantes y otros muchos usos más. Periodo. Es el tiempo que le toma a un cuerpo regresar a su posición original después de un ciclo. Es el tiempo que tarda en efectuarse una onda o vibración completa. Y también es el tiempo que tarda una partícula en realizar una oscilación completa. Se representa con la letra T y su unidad es el segundo. Sonido. El sonido es una onda longitudinal porque las moléculas vibran en la misma dirección de la propagación de las ondas sonoras. En otras palabras, una fuente sonora emite una colección de compresiones y expansiones del medio que se mueve en la misma dirección a la de la onda. Velocidad de propagación. Un cuerpo en oscilación pone en movimiento las partículas de aire del medio que lo rodean. Estas a su vez transmiten ese movimiento a las moléculas vecinas y así sucesivamente. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de reposo, es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño, pero el movimiento se propaga a través del medio. Entre la fuente sonora, el cuerpo en oscilación y el receptor, el ser humano, tenemos entonces una transmisión de energía, pero no un traslado de materia. No son las moléculas de aire que rodean al cuerpo en oscilación las que hacen entrar en movimiento el tímpano, sino las que están junto al mismo, que fueron puestas en movimiento a medida que la onda se fue propagando en el medio. Pero la velocidad de propagación de la onda variaría de acuerdo al medio en el que viaje. Por ejemplo, la velocidad de onda en el aire a temperatura ambiente es de 343 metros sobre segundo, pero en cualquier otro medio esa temperatura la velocidad cambiaría. La velocidad de propagación de una onda dependerá del medio en el que se mueva.
pues el sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que en los gases. En general, cuanto mayor sea la compresibilidad del medio, tanto menor es la velocidad del sonido. También la densidad es un factor importante en la velocidad de propagación. En general, cuanto menor sea la densidad, a igualdad de todo lo demás, menor es la velocidad de la propagación del sonido. Si su medio de propagación es una cuerda, entonces debemos dividir la fuerza de tensión que actúa sobre la cuerda y su densidad lineal, masa por unidad de longitud. La densidad lineal se puede calcular con la fórmula masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, por lo que la velocidad de propagación de la onda se calcula con la fórmula raíz de la fuerza de tensión entre la densidad lineal. Las unidades de la velocidad son m sobre segundo. De este tema se me hizo curioso otro subconcepto que yo lo quiero definir, que es la vibración. O bueno, aparte de que es la acción de vibrar, lo quiero dar más a detalle, ya que la vibración es un movimiento oscilatorio de un cuerpo provocado por la oscilación de las partículas que lo forman. En el ámbito de la física, respecto a una posición de equilibrio, vibración provocada por maquinaria. Este sería un pequeño ejemplo. Y aquí vemos cómo se produce, porque es otra pregunta que me surgió. Puede describirse como un movimiento de un cuerpo sólido. Y si el objeto que vibra entra en contacto con alguna parte del cuerpo, le transmite energía generada por la vibración. Referente a nuestro tema, yo estaré explicando, agarramos un violín, entonces usaré la nota sol, o sea, la cuerda sol, para explicarles qué tipo de onda es, su módulo de elasticidad o módulo de Young, como prefieran llamarle, y aparte es la velocidad de su propagación. Bueno, como sabemos, cuando haces así la cuerda, o sea, es como que se genera una vibración, pero es muy rápida, entonces no la vemos. Pero si la alentamos, podemos ver claramente en el video de aquí que como que se estira, se abre y se cierra. A lo de arriba, la columna de arriba, la que está así como un arco, ese se la llama antinodo. Y los nodos son los donde se junta la cuerda, que es el final. Entonces, lo que ocasiona es que este es un tipo de onda estacionaria, ¿de acuerdo? Y siguiéndonos al módulo de Young, lo que sabemos es que la cuerda de la clave sol de violín es de acero. Entonces, su módulo de Young solamente habría que buscarlo en esta tabla. Permítanme, y como podemos ver, su módulo de Young es, como les decía, es de acero, entonces su módulo de Young va a ser 20 por 10 a la 10. Vamos a pasarnos a lo que es su velocidad, la velocidad de propagación de la onda, y para esto nuestra fórmula va a ser velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Los datos que tenemos es, su frecuencia de la nota es de 196 Hz. Su longitud es de 33 centímetros, pero es muy importante pasarla a metros, porque si no, no se vamos a poder hacer bien la operación. Entonces, ya convertida a metros, nos da un total de 0.33 metros. Bueno, de aquí pasamos directamente a la operación, que nos daría un igual de, la velocidad es igual a 0.33 metros por 196 Hz. Y esto, al multiplicarlo, nos da un total de 64.68 metros por segundo. Y esa sería nuestra velocidad de onda. ¿Qué es la melodía? Es una asociación lineal de diversos tonos musicales que es percibida como una unidad total. Esta produce una frase o idea musical con identidad y significado propio que se repite a lo largo de una pieza musical. Un ejemplo de la melodía musical es la más icónica. Beethoven fue la que escribió en el primer movimiento de la Quinta Sinfonía. La palabra melodía viene de varios orígenes. De acuerdo a los griegos, la melodía significa frase musical o canto.
¿Qué es el ritmo? El ritmo es un movimiento controlado, medido, sonoro o visual, que se repite en un determinado intervalo de tiempo. La palabra ritmo proviene del griego ritmos. Esto es una palabra que hace referencia a la celeridad con que se realiza una acción. En la música, en las partituras, al lado de la clave de sol o la clave de fa, hay uno que dice 4/4 o 3/4 o 7/8. La de 4/4 se utiliza más cuando es en la música popular, en las marchas, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tipo marcha militar. Y 3/4 es tipo vals, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y hay otros ritmos, pero se utilizan muy menos. ¿Qué es el timbre? Para poder saber qué es el timbre, primero debemos saber qué son las marcas dinámicas. Las marcas dinámicas son un recurso de interpretación que permite indicar variaciones en la intensidad del sonido al ejecutar la música. Al igual que otro recurso de interpretación, las dinámicas o variaciones en la intensidad sonora contribuyen a hacer la música ejecutada más atractiva al oído. A continuación, una de estas es piano, que es suave, pianísimo, muy suave, mezzopiano, moderadamente suave, mezzo forte, que es moderadamente fuerte, forte, fuerte, fortísimo, muy fuerte, esforzando, súbitamente fuerte. Por lo general, el uso de la repetición de las letras en las marcas dinámicas indica un efecto más pronunciado o dramático. ¿Qué son las figuras musicales? Para representar la duración de los sonidos existen varias figuras musicales. Dependiendo de la forma y disposición de las figuras se deduce el valor exacto en tiempo de un determinado sonido. Actualmente son 7 las figuras, que son la blanca, la redonda, la negra, la corchea, semicorchea, la fusa y la semifusa. La figura de más valor es la redonda. Por esta razón utilizaremos la figura de redonda como punto de partida. Es así que podemos decir que la redonda es un entero, la blanca la mitad de la redonda, la negra la cuarta parte de la redonda, la corchea es la octava parte de la redonda, la semicorchea es un 16avo, o sea, es el doble de la corchea. Y así, con estas equivalencias matemáticas se establece que una redonda vale cualquiera de las siguientes opciones: 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas o 64 semifusas. Si hacemos vibrar una cuerda sujeta por ambos extremos, esto se moverá a una frecuencia que depende de la distancia entre los dos extremos que tensionan la cuerda, su tensión, su diámetro y su masa. Si la frecuencia que produce está dentro del rango audible, como en los instrumentos musicales, percibiremos su sonido a través del aire, que éste se desplaza hasta nuestro oído. Esta frecuencia de vibración se llama frecuencia fundamental o primer armónico. Sin embargo, en la práctica, la cuerda no solo vibra en toda su longitud, su movimiento es más complejo, ya que la cuerda también vibra por mitades, tercios, cuartetos, entre otros. Es decir, vibra en una frecuencia fundamental y aparecen una serie de armónicos que aparecen al considerar la vibración de la cuerda en tramos de 2, 3, 4 o 5 partes iguales. La diferente proporción de armónicos en un sonido respecto a la frecuencia fundamental caracterizan del timbre de un determinado sonido. Una frecuencia de 440 Hz ya es en la nota La, que corresponde a la nota La, y sin embargo esa misma frecuencia producida por distintos instrumentos sonará de forma diferente, aunque la nota sea la misma. La definición de agógica. La agógica se refiere a los aspectos expresivos de la interpretación musical mediante la modificación de la velocidad de las notas. Esto puede afectar de una nota a una sección completa de una obra.
Esta es representada y comprendida mediante símbolos y términos en italiano, que nos indican la velocidad de un determinado pasaje musical o sección. Un ejemplo de estas son retardando, reducir la velocidad gradualmente; acelerando, aumentar la velocidad gradualmente; rubato, robar el tiempo de la siguiente figura; y el calderón, que este es el signo que puesto sobre una figura, ya sea blanca, negra, la que sea, esta indica la prolongación que le puede dar un director a esa nota. En el siguiente video podemos ver las diferencias entre estos.